Vamos a escuchar esta canción y reflexionen en ella. La Biblia dice que Él creó los cielos y la tierra. La Biblia dice que varón y hembra los creó. La Biblia dice que te acuerdes del día del Señor. La Biblia dice. La Biblia dice que honres a tu padre y a tu madre, que no codicies, que no matarás ni robarás, ni te harás imagen, y que tan solo a Él adorarás. La Biblia dice que si su pueblo y le busca de corazón, si su pueblo se humilla y viene a Él en oración, Él abrirá los cielos y sanará la tierra. La Biblia dice que si nos amamos de todo corazón y si nos perdonamos como Él nos perdonó, Él abrirá los cielos y sanará la tierra. La Biblia dice. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo, para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. La Biblia dice, para terminar, que Cristo viene, que si su pueblo y le busca de corazón, si su pueblo se humilla y viene a Él en oración, Él abrirá los cielos y sanará la tierra. La Biblia dice que si nos amamos de todo corazón y si nos perdonamos como Él nos perdonó, Él abrirá los cielos y sanará la tierra. La Biblia dice. Que si su pueblo y le busca de corazón, si su pueblo se humilla y viene a Él en oración, Él abrirá los cielos y sanará la tierra. La Biblia dice. Señor y Padre amado, gracias, Señor. Gracias por este libro tan maravilloso que tú nos has entregado. Gracias porque, como dice la canción, la Biblia dice cómo es nuestro caminar. La Biblia nos dice cómo tenemos que ser. La Biblia nos dice cuánto fue tu amor por nosotros tan grande, Señor, que moriste por la cruz, por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, por ese amor tan maravilloso que tú nos das. Gracias, Padre, porque tú escuchas nuestras oraciones, porque tú nos lo dices, que oremos, que te pidamos, que estemos contigo, que nos tomemos de la mano, que nunca nos soltemos de tu caminar, Señor. Por eso, Padre, gracias, Señor. Gracias porque podemos estar aquí en esta mañana alabando y glorificando tu nombre, mientras otros no han podido hacerlo, Señor, porque no se los permiten. Gracias, Padre, por los que nos están escuchando a través de las redes, sabiendo que hay una iglesia que ora, que alaba y que glorifica tu nombre en todo tiempo, que es una iglesia de oración, que es una iglesia que se lee la Biblia, que es una iglesia donde
donde aprendemos a caminar contigo, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres quien está delante de nosotros, quien está detrás y quien está a los lados. Gracias, Padre, porque tú eres quien nos protege. Y gracias, Padre, porque tú eres quien desde temprano tomaste el control de este servicio. Y gracias, Señor, porque tú eres más que bueno, buenísimo, con todas las bendiciones que tú nos das cada día. Gracias, Señor. Estate con nosotros, sigue con nosotros y nunca nos sueltes, Señor. Gracias, Padre. Y todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. Qué bueno estar aquí en esta mañana, alabando y glorificando el nombre del Señor. Después de 2 semanas de vacaciones con mis hijos queridos, pero el Señor ya permitió que regresara. Y le damos la bienvenida a la primera iglesia bautista de Ponce, no tan solo a los que estamos aquí presentes, sino a los que están por medio del Facebook Live, que como estaba diciendo, estaban hablando ahorita, nos están viendo en muchos lugares, donde tal vez no pueden salir de su casa, pero sí nosotros les estamos llevando el mensaje. Así que a todos y cada uno de esos que nos están viendo, tanto en Cuba como en Salvador, como en Colombia, en Santo Domingo, en Hawái, no me acuerdo ahora el otro lugar, que el Señor, en Nicaragua, Costa Rica, en El Salvador, que Dios los bendiga, los cuide, y saben que aquí hay una iglesia que está orando por ustedes y nos tenemos siempre en nuestros corazones. Así que un saludo cariñoso y amado desde aquí, desde la primera iglesia bautista de Ponce. Gracias por estar con nosotros. Y hoy, ¿a qué venimos a la iglesia? Venimos a alabar, aunque digo, nosotros lo hacemos todos los días en nuestra casa, porque si usted es como yo, que se levanta por la mañana, sale atrás y empieza a cantar y alabar al Señor, usted dice, a la terraza, usted dice, wow, Señor, tú eres bueno, buenísimo, porque hoy abrí los ojos. Pues vamos a ponernos de pie, porque vamos a alabar, a adorar, glorificar, a sentir la presencia del Señor. Vamos a decirle, Señor, aquí estamos, vamos a levantar nuestras manos y nuestra vida y a entronarlo y a adorarlo como Él se merece. Cantemos. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en su majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro
adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adora mi Señor, te adoraré. Con mis manos y mi vida, sigue con sus manos y su vida, vamos a adorarle. Cristo, También. te adoramos a ti. Estamos aquí ante tu presencia. Tu nombre exaltado por siempre será. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Ven Jesús y toma tu lugar. Cristo, te entronamos, te adoramos a ti. Estamos aquí ante tu presencia. Tu nombre exaltado por siempre será. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Ven Jesús y toma tu lugar. Ven Jesús y toma tu lugar. Ven Jesús y toma tu lugar. Con mis manos y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis manos y mi vida te alabo, bendito Señor. ¿Por qué? Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí. Porque tú has sido precioso para mí, por eso te alabo, Señor. Con mis manos y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis manos y mi vida te alabo, bendito Señor. ¿Por qué? Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí. Porque tú has sido precioso para mí, por eso te alabo, Señor. Amén. Es que Él es precioso, ¿verdad que sí? Él es precioso para todos y cada uno de nosotros. Y de verdad que los milagros del Señor son, wow, especiales cada día. Solo tenemos que aprender a esperar en Él y Él se encarga de responder. Y por Reina Valera de 1960 dice en Filipenses 3, 12 al 14, prosigo al blanco. Ese es el tema que le ponen al principio. Y dice, no es que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir
aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo, de Dios en Cristo Jesús. Y en la Nueva Versión Internacional nos lo dice de esta manera: ciudadanos del cielo. No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Y yo digo, qué hermoso es ser ciudadanos del cielo para llegar allá, porque estamos seguros de que todos y cada uno de nosotros, el día que el Señor nos mande a buscarla, ¿a dónde queremos llegar? A esas mansiones celestiales. Y para llegar a ese lugar tenemos que tener amor, perdón y cuidar nuestro templo. ¿Y cuál es nuestro templo? Nuestro cuerpo. Y aquí dice: mi princesa, mi príncipe, cuida tu templo. Mi amado, tú eres mi especial tesoro. Eres el templo de mi realeza y yo tu rey, y moro en ti. Te he creado para ser un lugar santo y real en el que more mi espíritu. Yo quiero que seas un ejemplo glorioso y brillante de la obra de mis manos, que el mundo entero pueda ver. Aunque tu Rey eterno reside en ti, aún así tu cuerpo necesita descanso. Tómate un tiempo para ti, especialmente tu salud mental y espiritual dependen de eso. No eres egoísta al hacerlo, así que no permitas que otros te lleven a sentirte culpable por tomar esa decisión. Mi princesa, mi príncipe, tú y yo trabajaremos en completa armonía, con un propósito divino y una comisión real, para tocar el corazón de aquellos que te rodean. En tus tiempos de quietud, ven a mi presencia y permíteme renovar tu templo con mi fortaleza espiritual. Yo encuentro gran placer en darte todo lo que necesitas. Con amor, tu Rey y el que cuida de ti, Jesús. Y cuando yo leí esto y estaba preparando el devocional, yo decía: wow, papá, de verdad que tú estás pasado. Como dicen los jóvenes y decíamos nosotros también. Él es tan hermoso, Él es tan especial, que Él no se mete en nuestras vidas así porque sí, sino que Él te dice: ábreme la puerta de tu corazón y ahí yo entro y estoy contigo. Y en estos momentos tan especiales que hemos estado pasando, Él no nos ha soltado, Él ha estado con nosotros. Él es el que dice: yo estoy aquí, yo solamente toco a la puerta, yo te llamo, ábreme la puerta de tu corazón y yo entro. Y yo estoy segura que en este tiempo en que hemos tenido que estar encerrados en nuestros hogares, en que anoche hubo temblor, yo creía que era que la perra estaba metiéndose por debajo de la cama y no era eso. Y el Señor nos ha cuidado, el Señor nos ha protegido. A veces no lo entendemos, pero Él sí entiende todo lo que pasa y cuál es el propósito para eso. Por eso tenemos que darle gracias. Gracias por lo bueno, gracias por lo regular, gracias por las pruebas que tenemos a veces fuertes y no las entendemos, pero sobre todo gracias por la vida. Gracias porque estamos aquí, porque podemos abrazarnos y besarnos y aunque sea de lejito y hacerlo así de lejito, pero podemos hacerlo. Hay otros que no han llegado a este tiempo. Por eso es que tenemos que seguir alabando y glorificando su nombre y dando gracias en todo tiempo. Y hoy más que nunca necesitamos de su presencia. Donde tú estés, ya sea en tu casa, allá, aquí los que estamos aquí, vamos a ponernos de pie. Vamos a levantar nuestras manos y decirle al Señor: Señor, en tus manos yo estoy poniendo todo. Todo no es dejar un chispito, no, es todo en sus manos. Y decirle: Señor, yo te doy mis cargas, yo te doy mis problemas. Yo te pido lo que necesito, porque a Él le gusta que le pidamos.
Él dice, pídeme que yo te doy. A Él le encanta que nosotros le pidamos. Ahora recuerden, no es lo que yo quiera, es lo que Él verdaderamente sabe que nosotros necesitamos, y eso es lo que Él nos va a dar. Vamos a Él, vamos a entregarle todo. Y yo le voy a pedir a Mariani que tenga la oración de intercesión, pero antes vamos a cantar Hoy más que nunca, Señor, te necesito. Hoy más que nunca, Señor, yo te amo. Hoy más que nunca, Señor, te necesito. Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte que te amo. Hoy más que nunca, Señor. Santo, 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 Señor. Hemos venido a adorarte, Padre. Mire, hermano, usted puede estar de pie, puede estar sentado, pero lo más importante es que su corazón esté adorando al Señor. Aquellas personas que están por Facebook Live, mire, nosotros no sabemos si usted está de pie o está sentado. Lo que hace falta es que su corazón, mire, esté conectado con Papito Dios. Y eso el Señor lo sabe. Quiero compartir con ustedes un mensajito que me llegó esta mañana, que lee como sigue. ¿Sabías que tú eres un pensamiento de Dios, una lágrima de sus ojos, un milagro de su infinito amor y una huella de su corazón? Por eso pido a Dios que te obsequie siempre un sol brillante de fe, un cielo infinito de esperanza, un mar profundo de amor y un universo inmenso de bendiciones y felicidad. Dios te ama y yo también, porque tú eres mi prójimo. Miren, mis hermanos, tenemos muchas peticiones por las cuales pedirle a nuestro Señor. Venimos a darle gracias por todas las bendiciones que nos ha dado esta semana. Pero también todavía, pues queremos venir, levantar la mano y decir: Señor, acuérdate de mí. Si acaso tú no has podido hacer tu petición, el Señor conoce tu corazón. Por ejemplo, en esta mañana no habíamos dado gracias por el cumpleaños de nadie, pero sí, en esta mañana Emilio, el hijo de nuestra hermana Pérsida, cumple años y le damos gracias al Señor por él. Me dicen que no es el hijo, que es el hermano, el esposo de Pérsida. Que Dios los bendiga, de verdad que sí. Pero vamos a orarle al Señor. Mantenemos en oración siempre a los enfermos, encamados y cuidadores. Al hermano Juan Marrero, que aunque lo tenemos aquí, sabemos que su salud está un poco quebrantada. La hermana Gladys Vázquez, que también nos adorna con su presencia. Le damos gracias a Dios. Margarita Irizarry, Mangui también está aquí. Le damos gracias al Señor por eso. Esos son testimonios de fe. Damos gracias también
porque Elian Delgado, el hijo de la sobrina de Moira, le dieron de alta, gracias al Señor. Pero también presentamos a Jenny Melero, que tiene su situación de salud, a Verónica Costo, la ministra ejecutiva asociada de Educación Cristiana, a Mili Rosario, que hace tiempo que no la vemos por aquí, pero sí, el Señor reconoce que ella está conectada. A Milagros Irizarry la presentamos a nuestra hermana Gita, que siempre con sus cositas. La hermana Alma Acosta, que ustedes saben que se ha caído últimamente unas cuantas veces, pero sigue trabajando, sigue ahí, contenta. El hermano Luis Reyes, que está en una institución porque no puede valerse por sí solo. La hermana Odalis Pan Blanco. Además de eso, quiero presentar, tenemos la hermana Virgenmina, que tiene su problema porque pues le aprobaron arreglarle la casa, pero está buscando un apartamento para estar por lo menos de 3 a 4 meses. Señor, estamos presentándolo ante la congregación para que entre ellos pueda venir la solución, Señor, porque tú la provees así. Oramos por la hermana Rosalina Irizarry porque está buscando ayuda para poder cuidar a su hijo. Oramos por la familia Díaz Lira en Nicaragua, por la pastora Ana Julis Iglesia, la Nueva Jerusalén. Y todas estas situaciones que traen ustedes, que yo no las conozco, pero el Señor sí las conoce. El Señor conoce cada corazón. Por lo tanto, hermano, entrégale tus cargas al Señor. Pero más que querer, Él quiere que tú confíes en Él. Él quiere que tú le entregues tus cargas, pero déjaselas a Él. No trates de llevártelas tú. Así que, Padre Santo, gracias por tu bondad. Gracias por tu provisión. Gracias, Señor, porque hemos venido a adorarte, Señor, porque, Señor, nuestro corazón se derrama ante ti, se humilla ante ti, Padre Santo. Permite que podamos ser testimonio fiel de que tú has hecho una diferencia en cada uno de estos hermanos. Padre Santo, te pedimos por todos ellos, Padre Santo, pero también presento ante ti una situación que tú la conoces, la situación de Cuba, Señor. Tú sabes, Padre Santo, que como están las situaciones allá, son muchos los que hablan, hay diferentes versiones, pero tú conoces el corazón de nuestros hermanos cubanos, Señor. Padre Santo, y en todos lados que hay situaciones, Padre Santo, porque el mundo está convulsionado, Señor. Pero, Padre Santo, tú estás en control y a ti damos toda honra y toda gloria, Señor, porque tú eres el que prevalece, Padre Santo. Permite que cada persona te mire a ti y solamente a ti, Señor. Padre Santo, y que toda la gloria y la honra sea tuya porque a ti pertenece, Padre. En el nombre de tu Santo Hijo Jesús hemos orado. Amén. Amén. Te amo, te amo, te amo. Eres la rosa de Sarón para mí. Te amo, te amo, te amo. Y algún día tu rostro veré. Qué hermoso es decirle al Señor te amo, ¿verdad? Qué hermoso es saber que Él escucha nuestra oración. Qué hermoso es saber que Él la va a contestar. Él contesta nuestras oraciones. A lo mejor no es ahora, a lo mejor tenemos que esperar 3 años, a lo mejor 1, 2 meses, días, pero Él las contesta. Así que si tuviste una petición, si le pediste algo al Señor especial, espera en Él, confía en Él, cree en Él, que Él hará. Él hará. Y ahora, mientras cantamos, quiero darte mi ofrenda. Y aunque ya la ofrenda se entregó allá en la cajita, le pedimos a Lugier que vaya pasando. Mientras cantamos, quiero darte mi ofrenda.
ofrenda hoy. Quiero darte mi ofrenda hoy. Puestos en pie en lo que se ora. Oremos. Padre Santo y bueno, amantísimo Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este hermoso día, tu infinito amor, tus misericordias, Señor. Damos la gloria de vida a tu nombre, Señor, trayendo nuestras ofrendas y diezmos ante tu altar, Señor, pidiéndote, Señor, que las multipliques, Padre, y que sean usadas sabiamente para el engrandecimiento de tu obra. Bendice al dador alegre, mi Señor, gracias por tu provisión. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Amén, amén y gracias. En este momento le pedimos al hermano Caco, que no necesitamos presentarlo, al doctor Joaquín Lavoy, que venga, que él es el que va a llevar el mensaje de la mañana, y vamos a orar. Así que extiendan sus manos hacia acá para que el Señor lo use con poder. Señor y Padre amado, gracias te damos. Gracias primero por esta mañana tan hermosa. Gracias porque tenemos un corazón dispuesto, Señor, a alabar y glorificar tu nombre y a llevar tu mensaje. Gracias, Señor, por Caco, Señor, porque sabemos que Él lo hace con todo el amor del mundo, sabiendo que el mensaje, Señor, que Él trae es tuyo. Gracias, Padre, porque tú lo usas con poder. Y sobre todo, gracias porque lo bendices, lo cuidas y lo proteges siempre. Ahora, Señor, pasa carbón encendido en su boca, Señor, y habla tú con Él. Gracias, Señor, porque tú eres más que bueno. Amén, amén y amén. Dios bendiga. No veo el reloj, qué bueno. No veo el reloj, eso es bueno. En esta mañana vamos a aprovechar el tiempo, redimir el tiempo. La semana pasada nos predicaba el hermano muy querido, el reverendo Heriberto Rivera. Y él utilizó dos palabras que se me grabaron. Estuve pensando en el mensaje que el Señor me había dado para la iglesia y para mí. Y él hablaba de la empatía y él hablaba de la diversidad. Y el mensaje en esta mañana es eso, la iglesia cristiana. ¿Qué es la iglesia cristiana? La iglesia cristiana, para el Señor la levantó como un solo cuerpo, un Señor, una fe, un bautismo. Seas tú católico romano, seas tú pentecostal, bautista, metodista, discípulo de Cristo, que no se me quede ninguno, todos andamos detrás de una misma cruz, de un mismo Señor o en una misma fe y en un mismo bautismo. Esa es la diversidad que hay en la iglesia cristiana. Y después de esta reflexión esta mañana, tú te vas a sentir cómodo en ir a una iglesia pentecostal y a adorar con un pentecostal. Y te vas a sentir cómodo en ir a una iglesia católica romana, una iglesia luterana, una iglesia episcopal, la que sea, porque es una iglesia cristiana. Se deja llevar por el libro, que a veces unos hermanos interpretan de una forma, otros hermanos interpretan de otra. Pero vamos al grano. Creer, bautismo, sello, dones, llenura. Esos son textos y términos que hemos estado utilizando por muchos años y a veces no sabemos de qué estamos hablando. Pero el primer texto que vamos a considerar, Romanos capítulo 3, del 22 al 24, dice allí la palabra, que la justicia de Dios es por medio de la fe, que hay que creer en Cristo. Y aquí comienza tu caminar y mi caminar en Cristo. Mi primer paso es creer en el Señor. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios es por medio de la fe. La justicia de Dios es creer en la fe en Jesucristo, y todos los que creen en Él son justificados, porque no los merecemos, porque somos mejores que nadie.
No, por su gracia, dice la palabra ahí, mediante la redención. ¿Qué es redimir? Redimir es cuando tú y yo vamos a un restaurante y yo me levanto de la mesa y te toca, Mariani, redimir la cuenta. Así que eso es redimir. El Señor pagó la cuenta por nosotros. Por eso ese texto es fundamental para nosotros. Nuestro viaje en la fe cristiana comienza por creer en Cristo. Creer que lo que Él hizo, Él me redime. Y porque me lo merezco, no, por su gracia, por su misericordia. Eso es lo primero, creer. Luego viene un bautismo. Mire, hay diferencias de interpretación. Si la Biblia es clara en un bautismo en el Espíritu, un bautismo por el Espíritu, hay gente que hace diferencia, otros no. Los bautistas no hacemos esa diferencia. Somos bautizados con el Espíritu, por el Espíritu, en el Espíritu, pero el Señor Jesucristo es el que bautiza y es el que da el don del Espíritu y nos ayuda a la conversión. ¿Cuándo se da esto? Porque dije primero, creer, bautismo, sello, dones, llenura. El bautismo en el Espíritu Santo se da el día que tú te levantaste ahí en esa silla, en ese banco, levantaste tu mano y dijiste, yo creo que Jesucristo es mi Salvador. Ese día llegó el Espíritu Santo a tu vida. Ese día fuiste tú y fui yo bautizado. No le busquemos 5 patas al gato. En ese día dice la Escritura que ese día es el que recibimos el Espíritu Santo. ¿Cuándo lo decimos? Pablo en Primera de Corintios, capítulo 12, dice de la siguiente manera. Por un solo espíritu, miren, no hay más de uno, un solo espíritu, fuimos todos, miren, no se quedó nadie fuera. Usted, yo, aquel, el otro hermano, el hermano que está en la otra iglesia, todos fuimos bautizados. Y aquí no está hablando del día que bajamos a las aguas bautismales. El bautismo en agua o por el agua es algo no es una señal externa. Tú estás confesando ante toda la iglesia que tú quieres ser partícipe de esto. Pero dice Pablo aquí, por un solo espíritu, todos fuimos bautizados. Bautizo, ¿qué es bautizar? ¿Sabes qué? Bautizar no es un texto, no es un término religioso, es un término que viene de la industria textil, vamos a decir. La ropa, las telas se bautizaban, se sumergían y se teñían. De hecho, el libro de los Hechos nos habla de Lidia. ¿Ustedes se acuerdan de Lidia? ¿A qué se dedicaba Lidia? A teñir de púrpura las telas. Y ¿sabes qué? Lidia pertenece a la primera iglesia cristiana en Europa, que es la iglesia a los filipenses. Cuando Pablo tiene la visión aquella de pasa a Macedonia y ayúdanos, pues allá fue a parar Pablo. Bueno, ella cogía la ropa blanca, la bautizaban y salía color púrpura. Pues así es el bautismo. Somos sumergidos. El día que tú creíste en el Señor y tú levantaste tu mano y vino el Espíritu Santo a tu vida, ¿en qué nos bautizaron? En la misericordia, en la gracia, en el perdón de Dios y en su fuego purificador. Porque muchas veces hablamos del fuego y el fuego, hay que tener cuidado, el fuego es un término teológico que es símbolo de purificación y de juicio. Pedimos fuego, estás pidiendo juicio, cuidado. Pero aquí el Espíritu Santo por su misericordia, por su gracia, el perdón de Dios y ese fuego purificador. ¿Quién es el que bautiza? Según Mateo, capítulo que vamos a ir más adelante, capítulo 3 de Mateo, dice que el Señor Jesucristo
es el que sumerge a cada creyente con el Espíritu. ¿Y con qué propósito? Porque el Señor nos quiere sumergir y nos quiere bautizar. Hay varios propósitos, pero uno es que seamos uno. Que si tú eres pentecostal, bautista, metodista, católico, tú le dices a tu hermano, te bendigo en el nombre del Señor, porque somos una iglesia. No hay muchas iglesias, la iglesia cristiana es una. Por eso es que entonces la diversidad que nos hablaba el pastor Rivera la semana pasada. Pero estamos todavía en 1 Corintios 12:13. Nos dice que todo, no se quedó fuera nadie. Y ¿sabes qué? ¿A quién le está escribiendo Pablo esta carta? A la iglesia de Corintio. ¿Y sabes qué? La iglesia de Corintio era la iglesia que yo creo que ningún pastor quisiera pastorear. Estaba llena habían dones que ni botándolo, como decimos. Todo el mundo tenía dones, pero una iglesia terrible, una iglesia carnal, una iglesia donde se celebraba la cena del Señor, que empezaba con la comida. Yo llevaba mi comida, llevaba mis bebidas y después nos sentábamos y repartíamos todo. Mire, ¿saben lo que hacía? Llegaba aquel, se comía todo lo que trajo, se bebía todo lo que... y no le dejaba nada al hermano. Por eso es que Pablo a esta iglesia le dice, ustedes son unos niños, ustedes son carnales. Y sin embargo, es la iglesia más carismática en todo el Nuevo Testamento. No hay ninguna otra carta en el Nuevo Testamento de Pablo que hable, por ejemplo, de la lengua. Y aquí todo el mundo hablaba lengua. Y esto era un revolú. Por eso es que entonces hay que tener cuidado. Porque a veces hemos llegado a pensar que si yo hablo lengua, yo tengo el Espíritu. Tú no hablas lengua, tú no lo tienes. Y a esa teología hemos llegado en un extremo. En otro extremo tenemos entonces iglesias que se prohíbe hablar en lengua. O sea, nos hemos ido a los dos extremos. Y el extremo del centro, hágase todo en orden. Si tú tienes el don de lengua, tú lo manifiestas para beneficio de la iglesia. Pero no se prohíbe el hablar lengua en la iglesia bautista de Ponce. Si tú tienes ese don, tú lo utilizas. Tú tienes el don de sanidad, tú tienes el don de profetizar, el de maestro, el que sea, tú lo vas a utilizar para beneficio de los demás hermanos. Sigue diciendo Pablo, beber de un mismo espíritu. ¿Sabes lo que quiere decir? Beber. Que al recibir la salvación por medio de la fe en Cristo, todos los creyentes se convierten en miembros de un cuerpo. Y cuando tú bebes y comes, ¿qué pasa con ese alimento? Pasa a ser parte de tu cuerpo. Te alimenta. Cuando creemos en el Señor y fuimos y se nos dio a beber, ese Espíritu Santo es depositado en tu vida y en mi vida. Como decía Delia ahorita, somos templos. ¿En qué templo se deposita el Espíritu Santo? En el tuyo, en el mío. El Señor pasa a ser morada en cada uno de nosotros. Pablo no está escribiendo aquí de un bautismo en agua. Eso lo hace más adelante. El bautismo en agua es una señal externa sobre el bautismo en el Espíritu. Es para que todo el mundo lo sepa. Pero el bautismo en el Espíritu no depende de ninguna señal. No hay ningún creyente que no haya sido bautizado en el Espíritu. ¿Por qué? Porque si no hay algunos están bautizados en el Espíritu y otros no hay unidad. Se destruye el principio de la unidad de la iglesia. Y eso es un problema bien grande. Así que el bautismo en el Espíritu nos une a Cristo. Y esto constituye la base para la vida productiva, victoriosa, donde hay un sello y una morada. El Señor viene a hacer morada en tu vida y en mi vida. ¿Y sabe lo que es el sello? Cuando ustedes le ponen el sello significa, y ustedes lo hacen cuando recibimos el Espíritu Santo,
¿Saben, por ejemplo, cómo lo hacen los hermanos católicos? Cuando se bautiza un niño, le untan, lo ungen con aceite. ¿Con qué propósito? Que es la unción en aceite que nosotros hacemos. ¿Ves que somos uno? Que hay diversidad de interpretación, pero estamos hablando de lo mismo, porque eso significa que ese ser humano, ese niño ha sido sellado por el Espíritu Santo y le pertenece ¿a quién? A Dios. Es propiedad divina, eso es lo que significa, y eso es lo que significa ser tú y yo sellados en el Espíritu. Todo creyente es bautizado una sola vez. Una sola vez, no nos equivoquemos. Claro, hay personas que lo van a interpretar de otra forma, pero somos sellados una sola vez. Somos bautizados una sola vez, pero somos llenos, ¿cuántas veces? Todas las veces que sea necesaria. Y hay que buscar la llenura en el Espíritu y la llenura del Espíritu Santo. Yo les decía ahorita, 1 Corintios capítulo 3, verso 1, en la laminilla 5. Ahí dice que, hermano, yo no puedo hablarle como personas espirituales, sino como gente carnal. Ustedes son unos niños en Cristo. Le está hablando Pablo a la iglesia más carismática en el Nuevo Testamento. Más adelante en el capítulo 11, verso 17, les dice, mi felicitación no se extiende a lo que sigue, porque ustedes no se congregan para buscar lo mejor, sino lo peor. Wow, Pablo les metió fuerte a esta gente. Él los quería, pero el que quiere disciplina. Esta era la iglesia que nadie, yo me imagino que ningún pastor quisiera, porque esto era un algarete de todo el mundo y todo el mundo quería ser. Por eso Pablo le dice, ustedes son unos niños en Cristo y cuando se reúnen es para lo peor. Lo próximo es la promesa del Espíritu Santo. ¿Cuándo comienza esto? Porque dijimos que lo primero es creer en Cristo. Luego somos bautizados y el día que tú creíste para justificación, para redención, para salvación, ahí viene la promesa. ¿Cuándo se hizo esta promesa? Esa promesa es el verdadero Espíritu de Dios, no como fuego de juicio, como decía Juan el Bautista, que quema y destruye a los pecadores, sino fuego que es fuente de vida en Cristo. El Espíritu Santo vino a darnos vida, a darnos, es una fuente de vida, no es fuego consumidor como siempre estamos machacando y haciendo énfasis en el fuego. Sí, porque el fuego no es para mí, es para otro. Dice Mateo capítulo 3, verso 11. Ahí tenemos dice, al decir verdad, yo los bautizo en agua. Este es Juan el Bautizador, Juan el Bautista. Dice, yo bautizo en agua, señal de arrepentimiento. El que viene después de mí, yo no soy digno de llevar su calzado, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Quién bautiza? Cristo es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Fuego, la palabra fuego griega es pur, peuere. Significa fuego, rayo, relámpago. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista está predicando un juicio apocalíptico, el juicio del Apocalipsis, donde hay un hacha para cortar todos los árboles que no dan fruto, fuego para echar las ramas y un huracán que sople y arranque todo. Ese era el juicio apocalíptico que predica Juan el Bautista. En Juan capítulo 1, verso 33, en el Evangelio de Juan dice que yo no le conocía, el que me envió a bautizar con agua, que dijo, aquel sobre quien veas el Espíritu, que permanece sobre él, es el que bautiza con Espíritu Santo, nada más. Fíjate que el Evangelio de Juan no nos habla de fuego. Hechos capítulo 1, verso 4 y verso 5. Fíjate que entonces en los evangelios nos habla de que hay una promesa
de que viene alguien que va a bautizar en el Espíritu Santo y que ese alguien es Cristo. Cuando llegamos al libro de los Hechos, capítulo 1, dice que mientras estaban todos juntos, el Señor les mandó que no se fueran de Jerusalén y les dijo: esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron. Como saben, Juan bautizó en agua. Volvemos a hacer énfasis que hay un bautizo en agua. Pero dentro de algunos días ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Los apóstoles tuvieron que esperar hasta el día Pentecostés, 50 días después de que el Señor resucitó. Pero ustedes, todos los creyentes, ustedes y yo, somos bautizados ¿cuándo? El día que tú aceptaste al Señor como tu Salvador. El día que tú dijiste: yo quiero que el Señor sea mi Salvador. Ese día tú fuiste bautizado en el Espíritu. Por eso algunos temblaron cuando levantaron la mano. A otros se la levantaron. ¿Te la levantó alguien? El que estaba en lo tuyo te cogió la mano. Acepta al Señor como tu Salvador. Especialmente las mamás tienden a hacer eso, ¿verdad? Así que dentro de algunos pocos días ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. ¿Y cuándo se dio entonces esa llegada? Ya en Hechos capítulo 2 nos dice la venida del Espíritu Santo. Allí hubo lenguas, pero no te equivoques, la palabra griega es glosa. Glosa. Y allí lo que habla es de lenguajes. Y cuando tú sumas, había más de 15 naciones distintas. Imagínate, uno hablando francés, el otro inglés, el otro ruso, el otro etíope, el otro español. 15, mira que revolú. Con razón le dijeron aquella gente, dijeron: estos están bojachos, porque imagínense, eran mínimo 15 lenguajes, todo el mundo hablando en su lengua. Dice el capítulo 2, verso 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos. De repente un estruendo, el huracán, el viento huracanado, un fuerte viento del cielo sopló. Entonces aparecieron lenguas, la palabra ahí es glosa, como de fuego. Los relámpagos, rayos, lo que fuera, se veían sobre las cabezas de ellos y fueron a posarse. La palabra es catsizo. Posarse es hacer, interiorizarse en cada uno de ellos. Y se estableció, hizo morada. Por eso el Espíritu Santo viene y hace morada. Lo que pasa es que esa es la primera vez que viene el Espíritu Santo. El Pentecostés fue ese día. De ahí para adelante el Espíritu Santo llega a tu vida y a mi vida el día que tú lo aceptas. Con truenos o sin truenos, con lenguas de fuego, sin lenguas de fuego, tú y yo recibimos el Espíritu Santo. Amén. Hechos capítulo 2, verso 4 dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Empezaron a hablar en otras lenguas, glosa. El Espíritu los llevaba a expresarse. Eran lenguajes. Y en aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos, vivían de todas las naciones. Y en el verso 6, que al escucharse el estruendo, la multitud se veían confundidos. ¿Por qué? Porque los oían hablar en su propio lengua. La palabra griega ahí es dialecto. Los oían en sus dialectos. El francés oía que aquel me está predicando. Mire, este Galileo predicándome en francés a mí, y el otro en latín, el otro en ruso. O sea, esa fue la experiencia del Pentecostés. Y entonces, verso 7, estaban atónitos, maravillados. ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestro dialecto? En nuestro dialecto materno, en tu lenguaje. El verso 11, los cretenses, árabes, todo, porque brinqué los 15 países, eso, pero no acabamos. Nuestra lengua acerca de las maravillas de Dios. ¿Qué hacían? Chachareando. ¿Qué hacían ahí? ¿Acerca de qué estaban hablando? Las maravillas de Dios. Comenzaron a predicar
Ese era el propósito. No es lo lindo de, mira, Abraham, ahora tú hablas ruso o coreano. No, es que si el hermano Abraham, el Señor en ese momento le dio para que hablara ruso, para que el ruso que estaba al lado entendiera y Abraham le hablara las maravillas del Evangelio de Jesucristo. Ese era el propósito, el dialecto. Y entonces, esto fue el pueblo. Esos fueron los apóstoles que el Señor les dijo, vayan y quédense allí, que van a recibir el Espíritu Santo. Pero ahí mismo en el libro de los Hechos, más adelante, el capítulo 10, los gentiles reciben el Espíritu Santo. Y ahí tenemos la historia de Pedro y Cornelio. Pedro y Cornelio. ¿Qué pasó con Pedro y Cornelio? Cornelio era romano, de la legión la italiana o el italiano. Él era un centurión. Y él tuvo una visión. Es la del lienzo, ¿se acuerdan del lienzo? Que Pedro veía a los animales subiendo y bajando. Pedro, mata y come. Bueno, pues ahí. Y dice el verso 4 que mientras Pedro les hablaba, porque Pedro entonces tuvo la visión y fue allí. Capítulo 10, verso 1, nos habla del italiano de la compañía. Pero ya estamos en el verso 44. Usted lee el resto en su casa. En el verso 44 dice que mientras Pedro les hablaba, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pedro les empezó a poner las manos encima a cada uno? No. ¿Lo ungió con aceite? No. Pedro hablaba y ¿qué pasó? Les cayó el Espíritu Santo encima con solamente escuchar la palabra. ¿Ven por dónde voy, hermano? Es que hemos tratado en la iglesia cristiana cada manifestación, si no se hace así, eso no es del Espíritu. ¿Qué sabe usted? ¿Y qué sé yo? ¿Qué dice la Escritura? Que Pedro habló y cayó el Espíritu Santo. Más adelante vamos a ver que Pablo impuso mano y cayó el Espíritu Santo. Pues vamos a decir, tiene que haber imposición de mano. No, eso no es así. Lea, aquí dice Pedro predicando, cayó el Espíritu Santo. Y en el verso 46, lo oían hablar en lenguas, glosa, y magnificar a Dios. Se predicaba el Evangelio. El agua es un signo externo y visible del bautismo. El agua, el bautismo en agua. Fíjense que nosotros los bautistas tenemos lo que se llama bautismo de creyentes. Bautismo de cuando tú eres grande y aceptas a Cristo. Pero hay dentro de la diversidad que hablábamos al principio de la iglesia cristiana, quienes quieren bautizar a los niños. ¿Por qué? Porque si el nuevo pacto es con el bautismo y el viejo pacto era la circuncisión, ¿a qué edad circuncidaban los judíos? ¿O circuncidan todavía? En el viejo pacto, a los 8 días de nacido. Pues ¿por qué si aquellos en el viejo pacto hacen la circuncisión como señal de aceptar el pacto? ¿Por qué yo no puedo bautizar el niño? ¿Ven cómo usted abra su mente a la interpretación de los hermanos y denle un abrazo? Si estamos hablando de lo mismo, unos interpretan de una forma, otros de otra. Aquellos quieren bautizar y sellar al nene porque es el nuevo pacto. Bueno, dice el verso 47 de ese capítulo 10 que Pedro, hay algún impedimento para que no sean bautizados en agua. Estas personas, si ya recibieron el Espíritu como nosotros. Mira que Pedro entonces lo que dice, esta gente acaba de recibir el Espíritu Santo, ¿por qué no lo podemos bautizar en agua? Y a nosotros a veces nos formamos una melcocha nosotros mismos. El hermano hizo la profesión de fe, aceptó al Señor, fue bautizado en el Espíritu Santo. Pues que baje a las aguas, como dice Pedro aquí. Y los mandó a bautizar en el nombre del Señor. Y luego Pedro, en el capítulo 11, va e informa a la iglesia lo mismo. Esa es la laminilla 19 y la 20. Y en la 20, Pedro dice, Dios le concedió a ellos, a los gentiles, el mismo don que a nosotros,
que hemos creído en Jesucristo. Dios no hace acepción de personas. Aquellos son judíos, aquellos son gentiles, aquellos son esclavos, estos son libres, no importa. Vamos a continuar. Pablo en Éfeso, dice capítulo 19 del libro de los Hechos, que Apolo estaba en Corinto, Pablo fue a las regiones altas y llegó a Éfeso. Y hay una pregunta bien interesante en Hechos capítulo 19, verso 2. Dice, ustedes, y eso va con ustedes también, recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron en el Señor Jesús. ¿Qué tú vas a contestar? ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste en el Señor Jesús? Conteste cada uno, porque mira lo que contestó esta gente. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, pero ustedes sí. Ustedes sí. Aquella gente dijo, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Y Pablo les dijo, pues, ¿qué enseñanza recibieron? Y ellos le dijeron, bautismo de Juan. Y él les dijo, el bautismo de Juan es un bautismo de arrepentimiento. Y les decía al pueblo que tenía que creer en el que vendría después, en Jesús. Y al oír esto, ¿qué pasó? Verso 5, 19:5, ¿qué pasó? Pidieron ser bautizados en el nombre del Señor. Y cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu vino sobre ellos y empezaron a hablar, la leo, en lenguas, en glosas, lo mismo, y a profetizar. Le llegaron los mensajes en los dialectos. No habían recibido el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué no habían recibido el Espíritu Santo? Dice Pablo, porque no habían creído en ¿quién? En Cristo. Ahí es que está el mensaje. Para recibir el Espíritu Santo hay que creer, no es en el bautismo, no es en el agua, que aquella gente los habían echado agua, los había bautizado Juan. No, tenían que creer en Cristo el Señor. ¿Por fe o por obra? ¿Cómo es esto? ¿Cómo se da esto? ¿Por fe o por obra? Esa es la 25. ¿Cómo es el medio para recibir el Espíritu? Gálatas 3:2, Gálatas, la epístola a los Gálatas 3:2. Ahí está el apóstol Pablo, les dice, solo esto quiero que me digan. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? La primera pregunta era, ¿cuándo recibieron el Espíritu? Y aquella gente dijo, ¿qué Espíritu? ¿De qué tú estás hablando? Ahora los Gálatas, Pablo les dice, ¿y ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y en el verso 5, aquel que le suministra el Espíritu y hace maravillas, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? Entonces, ¿cómo recibimos el Espíritu Santo? Por el oído, por el oír. Cuando usted le predica a alguien y le dice, el Señor, pon tus cargas, mira, tú eres, no hay forma, los pecados tuyos no hay forma que los pague. Tú no puedes, hay una sola persona, Cristo el Señor. Ese es el que redime los pecados tuyos y míos, ese es el Salvador. Por lo tanto, yo tengo que creer que por más que yo trate, no voy a poder. Por eso Pablo dice, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria. Pero entonces Pablo habla de que Cristo paga la culpa tuya y la mía. Entonces más adelante nos dice ahí, en el verso, ya estamos en 2 de Corintios, vamos a 2 de Corintios, capítulo 1, verso 22. Ahí viene el sello. ¿Y qué es el sello? ¿Qué es el sello? Porque dijimos creer, bautismo, sello, dones. ¿Qué es el sello? Dice ahí 2 de Corintios 1:22. El sello es la garantía. Cuando usted va a comprar algo, ¿verdad que usted busca la marca? Sello de fábrica.
que no sea una imitación. El sello, dice Pablo aquí, nos selló como propiedad suya. Tú y yo somos propiedad de Dios. Tú y yo somos propiedad del Señor. Puso su espíritu en nuestro corazón. El templo vino a ser morada como garantía de sus promesas. También luego de haber oído la palabra de verdad, el evangelio, luego de haber creído en él, fueron sellados en el Espíritu Santo de la promesa. Y más adelante en el verso 5, Dios es quien nos hizo para este fin. Nos dio su Espíritu, ¿en qué? En garantía. Las Biblias viejas de ustedes dicen las arras. ¿Saben que cuando tú te vas a casar, una de las ceremonias es llevar las arras? Son unas moneditas, la garantía. Pero aquí la garantía tuya y mía es el Espíritu. Son las arras del Espíritu. La garantía de que el Espíritu está en ti y está en mí. Más adelante entonces vamos a hablar un poquito, pero bien breve, de los dones. Porque ya tenemos que nuestro viaje en el Señor y en el cristianismo comienza como creyendo. Luego somos bautizados. En el momento del bautismo te sellan. Dios pone el sello de garantía, que tú eres de Él, que yo soy de Él, que somos todos, que somos uno. Y luego vienen, después de ese sello, reparte los dones. Y aquí es que a veces nos agajamos por los pelos, con los dones. Capítulo 1 de Corintios, capítulo 12, verso 1. Dice, hermano, no quiero que ignoren lo relacionado a los dones espirituales. Ahora bien, hay diversidad de dones. Y el Espíritu, ¿cuántos espíritus? Uno. Hay diversidad de ministerios. Y vuelve, uno es el Señor. Diversidad de actividades. Dios que hace todo y en todo. Fíjate que entonces habla Espíritu, el Señor y Dios, la Trinidad. En ese verso, Pablo está hablando de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En otras palabras, eso viene sellado desde los altos cielos. Y las manifestaciones del Espíritu las da cada uno para provecho. ¿Provecho de quién? De la iglesia. No es para provecho tuyo ni mío. A uno el Espíritu le da sabiduría, ciencia, fe, sanidad, hacer milagros. Esto de sanidad y milagros es interesante, porque yo entiendo que las personas que se dedican a sanar a otros, ya sea un médico, una enfermera, un tecnólogo, son personas que tienen el don de sanidad, que 2000 años atrás no había nada de esto, lo que se conocía era muy poco, pero hoy en día estas personas son las que manifiestan esos dones. Igual que entonces, más adelante habla del don de profecía. ¿Qué es el don de profecía? Pensamos que la profecía es aquel que es un profeta que predice. No necesariamente, el profeteo es el que proclama, el don de proclamar. Y hay gente que son un pico de oro. A mí me gustó mucho la clase de Gualesca. Gualesca tiene una habilidad para la narrativa. El tono de voz, Dios te bendiga, Gualesca. La vi esta mañana y la verdad que no dejen de ver la clase de la hermana Gualesca esta mañana. Tiene ese don. Y así llega el momento que entonces Pablo dice, el don, diversos géneros de lengua. En otras palabras, diversas glosas, diversos lenguajes. Y al otro el don de interpretar. ¿Qué es interpretar? De ahí viene la palabra hermenéutica. Y cuando usted habla con un teólogo como Heriberto López, como Samuel Pagán, son gente que tienen el don de la hermenéutica. Eso no se aprende ni se coge, eso es el Espíritu Santo trabajando sobre ello para que se pueda interpretar la palabra. Y las lenguas. Y más adelante dice, uno y el mismo Espíritu es el que les da. Ahora bien, vamos al verso 29. Así que hay distintos lenguajes. ¿Pero qué dice en el verso 29? ¿Son todos apóstoles? ¿Cuál es la contestación? En unas palabras, son preguntas retóricas. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas?
Son todos maestros. Tienen todos el don de sanidad. Hablan todos lenguas. Interpretan todos. Y entonces Pablo les mata el pájaro en la mano en el verso 31. Como no es así. O sea, el mismo Pablo hace las preguntas y él se las contesta. En otras palabras, aquí no todo el mundo es apóstol. Aquí no todo el mundo es profeta. Aquí no todo el mundo habla lengua. Aquí no todo el mundo interpreta lengua. Y después que les dice eso, dice, dejen la bobería. Fíjense que les está hablando aquí en la iglesia más carismática de todo el Nuevo Testamento. Hay un camino más excelente. ¿Y cuál es ese camino? ¿Cuál es ese camino? Que nos manda a buscar con celo. Búsquenlo con celo, procúrenlo. ¿Procuren qué? Trabajar en amor, el camino del amor. 1 Corintios 13:1 dice, si yo hablo lenguas es glosa, lenguaje humanas y angelicales. Viste que hay lenguas angelicales y hay hermanos que hablan lenguas angelicales y tienen el don de lengua. O sea que hay lenguas humanas y lenguas angelicales. Y no tengo amor. Vengo a ser como la batería y las cosas, los platillos de Francisco, que hacen ruido, pero más nada. Sin embargo, no se alegren. Ahí nos lleva a la próxima. Lucas capítulo 10, 19, 20. Eso es Lucas capítulo 10, 19, 20. ¿Qué dice allí? Porque había gente en la iglesia, y en todas las iglesias, y sigue habiendo gente en la iglesia, porque tienen ciertos carismas. Carisma quiere decir un regalo, algo que es de gratis, un don. Cuando un don es aquí todos son carismáticos. ¿Ustedes creen que no? Ustedes no son carismáticos. Más vale que sí, porque dijo lo que hemos leído. Yo sé que voy rápido, porque no hay otra forma. Dice que cada uno recibió por lo menos un don. El día que tú te convertiste al Señor, tú recibiste un don. Busca cuál es y ponlo al servicio de la iglesia. Somos carismáticos todos. Entonces, el problema es, mira, Lucas capítulo 10, versos 15, 19 y 20. Mira qué pasa. Los apóstoles venían, los discípulos con el Señor y venían bien contentitos porque los espíritus se les sometían. Ellos echaban para afuera demonios como comerse un limber. Y el Señor les dijo, no estén tan contentitos. Ustedes alégrense. No que se les someten los espíritus, sino que sus nombres están escritos en el libro de los cielos, en el libro de la vida. Olvídate, a ti no te va a salvar porque hablas lengua, o porque tienes el don de profecía, o porque eres un tremendo maestro. No, porque tienes el mejor camino, el amor. Y dos, porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Yo recuerdo hace muchos años, aquí predicó el reverendo Roberto Amparo Rivera. Creo que pasó a morar con el Señor hace unos años. Y él hablaba del examen final. Quizás algunos de ustedes se acuerdan de esa predicación, pero a mí me machaca y me machaca y me machaca. El examen final. ¿Y qué era eso que predicó este pastor? Y la materia, ¿sabes de qué te iban a examinar? Y ¿de qué nos van a examinar? Relaciones humanas. Relaciones humanas. No es si cuánta espiritualidad tiene, cuántos dones tiene, sino tus relaciones. Dice Mateo capítulo 7, versos 22 y 23. Dice, en aquel día, muchos dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y yo les diré, nunca los conocí, apártense de mí. ¡Wow! Gente echando fuera demonios, haciendo milagros, pero no tenían amor. Apártense de mí. Y ahí mismo, más adelante, Mateo capítulo 25, que es cuando se separan los cabritos y las ovejas, y le dice, de cierto les digo, que no hicieron por uno de los más pequeños, tampoco me lo hicieron a mí. Entonces irán al castigo eterno. En otras palabras, y ese texto, cuando usted lo busque, es el que dice, tuve hambre
y me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Tuve desnudo, me ayudaste a vestirme. Tuve preso, me visitaste. Tuve enfermo, fuiste al hospital. Aquí no es espiritualidad, cuántos demonios echaste. Aquí es, ¿qué hiciste? Y eso es el examen final. Cópialo bien, Mateo capítulo 7 y Mateo capítulo 25. Entonces, ya estamos terminando. Ustedes, 1 Corintios, volvemos a 1 Corintios capítulo 14. Dice, ustedes vayan en pos del amor, procuren alcanzar los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Pues el que habla lenguas extrañas le habla a Dios, pero no a los hombres, y nadie lo entiende. Y en el espíritu habla de manera misteriosa. El que profetiza le habla a los demás para edificarlos, exhortarlos y consolarlos. Por eso, todos ustedes, estos dones son para edificación de la iglesia, para fortalecer a toda la iglesia. Verso 18, Pablo ahí en 1 Corintios 14, 18, doy gracias a Dios de que hablo lengua más que todos ustedes. Pero prefiero hablar 5 palabras en mi entendimiento, que yo la entienda, que 10,000 en lengua extraña. Pero se nos ha ido de la mano. Y hay iglesias donde si no hablas lengua no tienes el Espíritu. Si no hablas lengua no tienes a Cristo. Hemos llegado a ese tipo de teología. Por eso es que es importante que nosotros sepamos y escudriñemos qué dice la palabra. Así que entonces, vamos a para ir terminando ya. ¿Cuál es el propósito del bautismo entonces? Número 1, la unidad de la iglesia. 1 Corintios capítulo 12, verso 13. Propósito del bautismo en el Espíritu. Que la iglesia sea una. Que cuando te encuentres con el hermano pentecostal, católico, metodista, es tu hermano. Que piensa en algunos renglones distintos a ti. Sí, porque hay diversidad. Por un solo espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Somos un cuerpo, el cuerpo, la iglesia es el cuerpo del Señor. Gálatas capítulo 3 dice, verso 27, todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están vestidos de Cristo. Por eso cuando salimos de las aguas, aquí lo hacemos así, vestimos ropas blancas en la entrada y en la salida. En el pasado, tú entrabas con tu ropa de colores y cuando salías con vestiduras blancas, porque esa es señal, ¿verdad? Somos, dice aquí en Gálatas, son uno en Cristo. Verso 1 Corintios 3:16. ¿Cuál es otro propósito? Hacer la habitación para el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo habite en ti y en mí. Romanos capítulo 8, verso 26. Esto lo van a tener grabado, sé que después ustedes van a esos textos. Romanos capítulo 8, verso 26, dice que el Espíritu Santo ora por nosotros. Como me dicen algunos de ustedes, cuando están orando, en el interior oyen, sienten un lenguaje medio extraño. Y este lenguaje, este gemido indecible, como lo traducen algunas Biblias, gemidos indecibles, impronunciables, demasiado profundo para decirlo en palabras. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo que mora en ti. Cuando estás orando allá y hay como dice aquí, un alaletos, es la palabra en griego, alaletos, y es como un aleteo, es el Espíritu Santo orando por ti, como decía ahorita Adelia, que a veces oramos sin saber ni qué es lo que queremos, pero el Espíritu Santo sabe lo que tú quieres y qué es lo que quiere Dios para contigo. Las instrucciones tocantes a nuestra relación con el Espíritu Santo. Es sobre la llenura del Espíritu Santo. Ya vimos que hay que creer en el Señor. Una vez que creemos, somos bautizados.
Luego somos sellados en el Espíritu. Luego se le dan dones. ¿Y los dones son para qué? Beneficio de toda la congregación, de toda la iglesia de Cristo, que es una. Pero entonces, cada uno de nosotros tiene que buscar la llenura. Y aquí es otra área en donde hay a veces confusión. Hay personas que entienden que la llenura es cuando hablan lengua. Lengua es un lenguaje, es un don. Ya. La llenura del Espíritu Santo es un mandato. Fíjate que el bautismo no es un mandato. El bautismo en el Espíritu Santo es una promesa del Señor. El Señor prometió la promesa, ¿se acuerdan los primeros versos? La promesa del Espíritu Santo. El bautismo es una promesa, pero la llenura es un mandato. Nos dicen, sed llenos. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad. Dice Efesios capítulo 5, verso 18. No se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno. Sed lleno, pleró del Espíritu, que el Espíritu Santo se desborde en nosotros. Hablen ustedes con salmos, himnos, cánticos espirituales, alaben. El bautismo es una promesa, la llenura un mandato. Todos somos bautizados por el Espíritu. Eso estamos claros. Ahora, estamos todos llenos en el Espíritu. Unos más, unos medios llenos, unos medios vacíos. Porque la llenura es algo individual. Lo tengo que buscar yo. ¿Cómo lo busco? Alabanza, lectura, congregarme, participar de las actividades. Busco la Biblia, alabo, himnos. Esa es la llenura y eso lo tengo que buscar yo. Un carácter. Y esa llenura me va a llevar a algo bueno. ¿A qué? A Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 dice que el Espíritu produce un ¿qué? Un carácter. Cuando tú y yo estamos llenos, un carácter cristiano. Los frutos. Fíjate que el fruto, que siempre decimos los frutos. Y es el fruto, es singular, el fruto del Espíritu. Mira, lo busqué en cuánta Biblia hay y todas dicen el fruto. O sea que nosotros somos los que le ponemos el plural. Claro, lo que pasa es que hay todos estos 9 características, ¿verdad? El amor, el gozo, la templanza, la bondad, eso es el fruto y eso es el carácter de Cristo y esa es la llenura del Espíritu Santo. Pero más adelante dice, no contristéis el Espíritu en Efesios 4:30. No pongamos triste al Espíritu, no entristezcan el Espíritu con el cual fueron sellados, fuimos sellados, tú y yo estamos sellados y el Espíritu Santo se pone triste. ¿Y quiere decir que se va? Porque en el verso, en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, 19, dice, no apaguen el Espíritu. Y mucha gente piensa que ese no apaguen es que el Espíritu Santo se va. No, el Espíritu Santo no se va. No apaguéis el Espíritu. Es un mandamiento para que el creyente que concierne a su relación con aquel que mora en él. El Espíritu que mora en ti, que mora en mí. La palabra apagar se usa en conexión con el Espíritu, no implica que se retira. Más bien que tú y yo resistimos el dominio del Espíritu Santo sobre nosotros. No apaguéis el Espíritu, no contristéis el Espíritu. Y luego, en Gálatas 5:16, andad en el Espíritu, andad. Vivan según el Espíritu. Y hay algo que yo oí hace más de 50 años un predicador hablar. Colosenses capítulo 3, verso 17. Esa es la brújula del cristiano. Colosenses capítulo 3, verso 17. Dice, todo lo que hagan de palabra o de hecho, en otras palabras, lo que salga de tu boca o lo que hagas con tus manos, hacerlo en el nombre de ¿quién? En el nombre del Señor, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. En otras palabras, ese texto lo que dice es, si yo lo que estoy hablando
yo no puedo glorificar al Señor, pues cállate la boca, sabes que estás mal. Si lo que estoy haciendo, yo no puedo darle gracias a Dios por Jesucristo, lo estás haciendo mal. Fíjate que es fácil, es una brújula, todo lo que tú hagas o yo haga, de palabra o de hecho, tiene que ser para glorificar al Señor. Y solo hay un bautismo y ya estamos acá, ahora sí estamos acabando. Efesios capítulo 4, verso 3. Dicen, procuremos mantener la unidad del Espíritu, que es lo que nos decía el pastor Rivera la semana pasada. Puede haber diversidad, pero somos uno en el Señor. Dice Efesios 4:3, mantengan la unidad del Espíritu. Así como fueron llamados en una sola esperanza, hay un cuerpo, un espíritu. Y ese verso 5, un Señor, una fe, un bautismo. Porque los católicos no es distinto, ni los pentecostales tampoco, ni el metodista. Tenemos un Señor, una fe, un bautismo. Y más adelante en el verso 6, un Dios y Padre. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en ¿quién? En Cristo el Señor. Y hemos sido todos bautizados, dice el verso 27. Bautizados en Cristo. Y luego se nos dice en Mateo 28, 19 que bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjate que entonces ahí viene el bautismo con agua, señal externa. ¿Señal externa de qué? Vamos a ver los que se han bautizado últimamente. ¿Qué te enseñaron cuando te dijeron te vamos a bautizar? Pues si se te olvidó, vas a buscar Romanos capítulo 6, en donde dice del verso 3 y 4 que cuando somos bautizados en la muerte. Significa cuando bajas por debajo del agua, te moriste, te sepultaron. Pero cuando levantas, eres resucitado en Cristo. Y ahí vivimos una nueva vida. Porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, a ti también nos uniremos a Él en su resurrección. Que el Señor bendiga su palabra. Yo sé que esto es plato fuerte. Esto es bistec y no machacado. Es un plato fuerte, pero este es el año de que nosotros estamos en la capacitación. La iglesia se tiene que capacitar. La iglesia tiene que escudriñar la Escritura y saber por qué yo creo esto, por qué creo aquello, qué significa esto, por qué me tienen que echar agua hasta por encima que me tape, porque estás en bautizo y así por el estilo. Pero gracias yo le doy al Señor porque pertenezco a una iglesia en donde todos los que han sido creyentes en Cristo aquí, todos han sido bautizados por el Espíritu Santo. Todos han recibido un don. Es cuestión de usted buscar cuál es el don que el Señor quiere que usted manifieste para beneficio de la iglesia. Amén. Dios le bendiga. Dios les bendiga, de verdad que tremendo mensaje. Ya no tenía dónde apuntar versículo bíblico. Pero antes de irnos, escribieron en el Facebook Live unas oraciones. Y yo quisiera que ustedes se las lleven. Dice Rosalina Irizarry, está pidiendo Josy Rivera y Geraldo Cortés. Así que vamos a mantenernos en nuestras oraciones. Y el que quiera más tarde, la hermana Alice escribió ya un poema con respecto a lo que tú predicaste. Así que ahorita lo lees. Alice Pacheco. Ya escribió su poema, ya lo tenemos aquí, así que ahorita lo lee. Y ahora vamos a ponernos de pie, vamos a cantar primero, qué bueno es conocer a un hombre de poder. Caco nos despide en oración y volvemos a cantar la segunda parte y los ujieres nos dirigen en la salida. Dios les bendiga, que tengan una semana hermosa, no se olviden de conectarse con nosotros mañana. Bueno es conocer a un Cristo de poder, qué bueno es conocer a un Cristo de poder, qué bueno es alabar y
Cristo de poder. Conocer a Cristo perdonó, ya Él me demostró grande amor por mí. Por eso yo le alabo, por eso yo le sigo. Qué bueno es conocer a Cristo de poder. Oramos. Señor y Padre nuestro, gracias te damos, Señor, porque tú nos has permitido en esta mañana estar en tu santo templo. Bendice a los hermanos que han estado conectados por las redes, Señor. Bendícelos a cada uno allá en los hogares donde están. Te damos gracias, Señor, porque tú nos permitiste un día creer en el Evangelio de Jesucristo. Que tú enviaste tu Espíritu Santo y nos bautizó. Que, Señor, que tú nos sellaste como propiedad tuya. Señor, que tú repartiste tus dones en cada uno de nosotros, Señor. Bendice, Señor, para que cada uno de nosotros podamos levantar tu obra y predicar más allá de estas cuatro paredes. Ahora despídenos con tu bendición, Señor, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dios le bendiga. Qué bueno es conocer